Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Por su Palabra, episodio número 6. ¿Cómo agarramos tanto vuelo? Este episodio se titula Vínculo. Para el episodio de hoy no estará Diego, como les dije el episodio anterior, porque efectivamente lo echamos. Me salió más barato contratar solamente al Pablo, así que vamos a estar solo con él. No, broma. Lo que pasa es que ni Pablo ni Diego habían visto este anime, ni tampoco leído el manga, así que era el único yo que lo había visto, y le dije a Pablo que si podía verlo para que conversáramos respecto de él en el podcast. En realidad le dije a los dos, pero obviamente mi hermano no lo hizo. Solamente lo hizo Pablo. Y no les dije de qué anime vamos a hablar, pero como siempre, ustedes lo pueden ver ahí en la portada y también pueden ver el nombre de los personajes o del personaje en el nombre del episodio. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Noragami, que una traducción significa Dios callejero. Para resumir, esta es una historia acerca de un dios. En realidad, se presentan muchos dioses en este anime. Y es un dios que anhela ser un dios de la fortuna, pero es bastante fracasado. Es un dios con apariencia y mentalidad de joven que tiene que ir madurando a partir de las cosas que le van sucediendo. Cada dios debe tener ciertos, por así decirlo, súbditos o siervos, por decirlo de algún modo, que son gente que ya pasó a mejor vida, que ellos los recogen, les dan un nuevo nombre y se vuelven no solamente sus siervos, sino que también se vuelven sus armas, sus tesoros sagrados, shinki, regalía o como quieran llamarle. Entonces Yato en la historia al principio está buscando un shinki y se encuentra con un espíritu que ve como un espíritu bastante agradable y lo adopta, lo llama Yukine y se vuelve una espada para él. Además, en esta historia se nos presenta a otro personaje que es Iki Hiyori, o Hiyori Iki, si lo decimos como occidentales, quien es una niña que tiene una mayor percepción del mundo espiritual, que ve a Yato intentando salvar un gato, ve que casi es atropellado por un camión que en realidad no le iba a hacer nada porque él es un dios, él está, como por así decirlo, en el otro lado. Ella intentó salvarlo a él, pero lo único que consiguió fue casi morirse ella y se separó su cuerpo de su alma, y es un problema que acarrea constantemente. Su cuerpo y su alma se separan sin que ella lo quiera. Ese es más o menos el resumen de la serie. Pero queremos enfocarnos en una cosa y para eso queremos leer Efesios 4:30. Partamos con un versículo como partimos la vez pasada. Dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces aquí, en este versículo, vemos algunos elementos que son aplicados en este anime, pero obviamente al tratarse de un anime que no es cristiano y que presenta el concepto del politeísmo, tenemos varios conceptos que no son bíblicos y también queremos aclarar un poquito esos conceptos. Pablo, no sé si tú quieres decir alguno de esas cosas que en realidad nosotros no compartimos, pero que obviamente igual están ahí. Ya, mire, así un tema que por ejemplo dijo ya de rebote que queda por la introducción que hizo Daniel sobre el personaje de Yato, este dios callejero. Él empezó a hablar de que Yato empieza a progresar, que es un dios que empieza a aprender, que es un dios imperfecto, que empieza a cada vez ir creciendo más para conseguir este escalón. Como lo que escuchaste hoy día en el metro, que Jesús no era perfecto. Sí, hoy día en el metro escuché a alguien que dijo, al menos una mala interpretación de la historia de Jesús ante la mujer adúltera, cuando él dice que quien esté libre de pecado lance la primera piedra, y que ni siquiera Jesús la lanzó y que por eso él también él era pecador. No, lo que en verdad nosotros estamos viendo es un Jesús que incluso siendo la única persona capaz de castigarla haciéndole daño, no lo hizo. Claro, y no es decía... yo también pequé, si no era oigan. Claro, y como decía Pablo, el caso aquí de los dioses de Noragami son dioses que empiezan siendo niños, que van creciendo y que por lo tanto tienen que ir aprendiendo, porque no son perfectos. Son dioses finitos, dioses que tienen un antes y un después, que no nacen, no son inmutables, no son siempre iguales, no son siempre perfectos ni omnipotentes. Y en ese sentido, ¿te acuerdas cuál era como la base del poder o de la presencia que tiene un dios en la serie?
Según recuerdo, esto mucho se toma con el hecho de tener templo, de tener seguidores, creyentes que tengan en él. Claro, dependiendo de la cantidad de seguidores que tenga un dios, es cuánto poder tiene. Tiene que tener un templo para poder tener como su lugar en el más allá. Y además también aquí los dioses pueden morir. Y si mueren, solamente van a reencarnar si tienen muchos seguidores. Obviamente este concepto no se aplica tampoco a nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios que haya reencarnado. Jesús murió y resucitó, no reencarnó. Sigue siendo el mismo. Y aunque nadie en el mundo creyera y nadie en el mundo supiera de la existencia de nuestro Dios, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo omnipotente, es lo mismo. Él sigue teniendo todo De hecho, el poder sin importar que nosotros creamos o no en Él. incluso podemos ver en el mismo relato bíblico, para que no nos sepan, si es que nosotros en la vida real, o al menos en lo que el relato bíblico, sobre si es que el poder de Dios depende de cuántos creadores son, uno puede darse cuenta que no. Es lo que es la historia de Elías contra los sacerdotes de Baal. Baal tenía, no recuerdo en ese momento cuántos sacerdotes tenía en esa oportunidad. Creo que eran 500. No sé si me equivoco, pero eran hartos. Sí, eran muchos. Versus un Elías. Y entonces allí le digo, busquen esa historia, porque en verdad muy interesante, tanto si es que simplemente quieren leer una historia interesante, como también si es que quieren edificarse, donde se puso a prueba cuál de estos dos dioses era real. Y a pesar de que, por ejemplo, siempre tuvieras a este Elías, el dios de la Biblia, fue el que resulta vencedor, por lo que muestra, aunque me adoren menos que otras personas, aunque incluso no me adorase nadie, sigo siendo Dios y sigo siendo poderoso. Claro. Pero hay un concepto, que es el concepto del que queremos hablar el día de hoy, que sí aplica al Dios cristiano. Resulta que, como dije, este niño Yukine, que era un niño que falleció y que quedó en forma de espíritu, era simplemente un niño. Entonces, cuando, a pesar de estar muerto, sigue teniendo los sentimientos, las emociones de un niño pequeño, sigue teniendo los deseos de un niño, y empieza de cierta forma a envidiar el no estar vivo y el no poder vivir los procesos que debería vivir normalmente. Que él no los vive porque no está vivo. Entonces, la serie lo expresa así: este joven empieza a pecar. Es adoptado por un dios, pero empieza a pecar. Empieza a robar, empieza a mentir, empieza a tener ira muy, muy desenfrenada. Empieza a tener pensamientos de índole... Claro, pensamientos pervertidos. Sí, también. Entonces... Y no solo de lujuria, sino que incluso de casi abuso, pero bueno. Claro. Entonces, y esos son pensamientos normales, o sea, son cosas por las que todo el mundo pasa. Pero esta clase de cosas no quedan sin consecuencia. Muchas veces la gente dice, es que es normal, es que, he escuchado, el chico es un adolescente, tú tienes que entender que él peca. Y sí, entendemos que todo el mundo peca, independiente de si son adolescentes, adultos o ancianos, la gente peca. Y eso no quiere decir que nuestros actos no tengan consecuencias. Y en este caso particular de Yukine, ¿cuál era la consecuencia directa de sus acciones? Bueno, al estar relacionado Yato con Yukine, era que cada vez que, por ejemplo, él se volvía impuro, por decirlo de alguna forma, dentro de la moralidad que manejaba la serie, que igual era bastante, era bastante cercana a la de la Biblia. Quitando el matarse unos a otros, sí, pero bueno, claro, pero eran fantasmas, pero ya. Ya, sí. Bueno, digamos, cada vez que, por ejemplo, él hacía un acto malo, esto repercutía en Yato, que, por ejemplo, le daba una marca que lo debilitaba, lo ponía mal, se dolía cada vez que, por ejemplo, él cometía un acto que uno podría considerar vil, pecaminoso. Y ese es precisamente el concepto que sí se aplica a nuestro Dios. Obviamente nuestro Dios no se debilita porque nosotros pequemos, es lo mismo que decíamos antes, no importa cuántos creyentes él tenga, cuántos seguidores tenga, sigue siendo Dios. Pero como decía el versículo que leíamos al principio, no entristezcan al Espíritu Santo. Para ustedes que quizás no lo saben, Jesús, el Espíritu Santo y Dios o el Señor son todos la misma deidad. El Espíritu Santo es Dios. Y dice, no entristezcan al Espíritu Santo.
Y eso es algo que le pasaba a Yato. Yato se entristecía, se dolía profundamente en cuerpo y en alma por las acciones que cometía su siervo, y más que su siervo, era prácticamente su hijo. Era como un hijo adoptivo para él. Y también habla de esto el versículo que acabamos de leer. No lo entristezcan, no entristezcan a Dios. ¿Y por qué? Porque Él los identificó como suyos y les dio salvación. Y precisamente eso pasó. Estaba este pequeño espíritu que era Yukine ahí deambulando entre muchos espíritus malignos. Y Yato va, le da un nombre, lo identifica como suyo, lo adopta y lo salva de que cualquier otro le pueda llegar a hacer daño. Y creo que es por eso, en realidad, que causa tanto dolor las acciones que Yukine pueda cometer. Y ya tirándolo al plano bíblico, creo que es por eso que Dios sufre tanto cuando nosotros, uno, cuando nosotros sufrimos, ¿sí? Y dos, cuando nosotros nos equivocamos. Es como un padre que sufre porque su hijo, no porque le esté fallando a él, sino que porque está fallando en su propia vida. Sí, sí, que en este caso, bueno, Dios es Dios, y de hecho eso es una de las cosas que creo que no explicitamos, pero una de las diferencias que tenemos con esta serie es que partida no somos politeístas, es un Dios, lo dije. Así que en verdad nuestro Dios no necesita un segundo nombre, así como Yato sería el Dios callejero. Claro. Pero si es que le tuviese que poner para contexto de este capítulo ese apellido, le pondría un Dios cercano, un Dios relacional, sí, un Dios que se duele contigo, eso un Dios importante. Que, digamos, cuando ve que te equivocas, no, si bien puede haber corrección, puede haber algo, consecuencia por esto, no lo hace simplemente porque sí, sino porque sabe que estás haciendo mal y te va a llevar un mal, como dijo Daniel, y claro, por eso también se duele. Y de hecho, es tanto así que en la serie lo que nos muestra es que cuando un dios adopta un espíritu para que sea su Shinki, no solamente le da un nombre, no solamente lo empieza como a criar de cierta forma, sino que también llega a conocer toda su historia. Y esto no lo sabes tú, Pablo, porque está en el manga que empecé a leer hace poco. Pero conoce toda su historia. En el momento en que le da un nombre, toda la historia de ese espíritu, cuando estaba vivo, es revelada. Entonces, Yato apreciaba mucho a Yukine, lo quería mucho, y a pesar de que le estaba fallando a tal punto de que él estaba enfermo y casi muriéndose, y que una de las soluciones para que él no muriera era matar a Yukine, dicen, no lo maten, él puede cambiar, él todavía tiene una oportunidad, se duele por su historia de vida, y lo ama profundamente. Y eso también es algo que pasa con nuestro Dios. Él conoce toda nuestra historia de vida y por eso Él nos ama, y por eso Él tiene esta cercanía con nosotros, porque nos conoce, porque siempre ha estado con nosotros. Porque a pesar de que nosotros no siempre hayamos estado con Él, Él siempre ha estado con nosotros y conoce toda nuestra historia. Y sí, no sé en realidad de qué se trata, pero hay una canción que se llama Personal Jesus. Pero el solo hecho de que se llame así, Jesús personal, a mí me choca un poco porque tienes que hacer esa acepción. Y Jesús siempre ha sido un Dios personal. Jesús nos trata de cada uno de nosotros de forma completamente individual. Sí, pero, de hecho, ¿sabes qué? ¿Sí? Ahondando en eso, en que por ejemplo, así mismo Dios, por ejemplo, en la serie, otra cosa que pueden hacer es ellos a sus tesoros, a estos sirvientes, a estos siervos, ellos los pueden desechar, sí, los puedes eliminar. Por ejemplo, ahí lo pudo haber matado, lo pudo haber desechado, después matado, y no lo hizo. Similar con Dios, Él siendo Señor, creador de la tierra, del universo, de todo lo creado, por crear, Él siendo el Rey, puede desecharnos, perfectamente, somos su creación, pero no lo hace. E incluso, y también tomando el tema que decía Daniel, de que Él, conociendo nuestra historia, nos sigue queriendo. Esto incluso es más impactante porque la misma Biblia dice que aún nosotros siendo pecadores, incluso nosotros yendo contra Dios, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros, si nosotros decimos, no, es que Dios no me va a perdonar porque si yo lo sigo voy a seguir pecando, no importa, en cierta medida, no importa, porque tú ya estabas pecando cuando Él pagó por ti. Él sabe que seguro vas a caer una o dos veces,
pero no importa, porque Él ya te conocía ese pasado y lo que venía cuando murió por ti, y aún así por amor lo hizo. Sí, y por ese lado vámonos un poquito ya al lado positivo, que en realidad lo que están mencionando es bastante positivo. No queremos que se queden con la idea de que, si yo hago las cosas mal, Dios sufre. No es solamente eso, no es que Dios sea solamente sufriente, Dios es un Dios sintiente, lo que significa que Él también se alegra con tus logros. Él también se alegra cuando tú eres fiel a Él, cuando haces las cosas bien. Y por eso el título del episodio es Vínculo, porque Dios está vinculado a nosotros. Lo que pasa a un eslabón de la cadena, lo que nos pasa a nosotros, repercute en Él. Y en la serie esto cómo se muestra, que Yukine, después de ser purificado, porque logran purificarlo de todos sus pecados, se vuelve muy leal, se vuelve muy fiel a Yato y empieza a comportarse como una buena persona finalmente. Y llega al punto en el que alguien intenta matar a Yato y Yukine está transformado en espada, y Yukine, que en realidad las armas aquí básicamente se controlan solas, deciden cómo usar su poder, se interpone entre quien estaba intentando matarlo y Yato, y él en forma de espada es cortado a la mitad. La espada se rompe, y que la espada se rompa significa que él se rompió también. ¿Y qué sucede? Sucede que esta lealtad, esta fidelidad que él muestra a su Dios, lo hace evolucionar. Se vuelve una reliquia, no me acuerdo cuál era el nombre precisamente, pero creo que es una regalía bendita. Ese es, un Shinki bendito. Es un nuevo nivel, es un nivel distinto, y se vuelve 2 espadas distintas que pueden proteger a su señor. Y ahí Yato también queda muy alegre, porque a medida que Yukine iba progresando, que se iba comportando como un mejor niño, y ahora que fue capaz de superar sus límites y evolucionar por lealtad a él queda contentísimo. Y eso mismo pasa con Dios. Dios sufre cuando le fallas, sí, pero también se alegra enormemente cuando tu vida da un giro y empiezas a hacer las cosas bien. Entonces... Así que... ¿Sí? No tengo mucho más que decir, solo eso. Este es el Dios que les presentamos, este Dios relacional, este Dios cercano, este Dios que incluso es satisfactorio, como dijo Daniel, el hecho de que si lo vemos que Él sufre contigo. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, tenemos tristeza y tenemos tristeza solos? Fue algo, de hecho, que a muchos le afectó en la pandemia. Que tenían que aguantar muchas tensiones, mucho estrés, estando encerrados sin su red de apoyo. Pero es lo maravilloso. Incluso cuando fallamos, cuando le fallamos a Él, cuando lo herimos, Él está ahí con nosotros. Y no nos va a abandonar. No nos va a dejar. Y por el otro lado, como acabo de decir, Dios también está con nosotros en nuestra alegría. También se alegra cuando somos felices, porque Él quiere que seamos felices. Que nadie les diga lo contrario. No, es que el Evangelio no se trata de la felicidad. No, eso no es verdad. El Evangelio se trata de ser felices. En derecho hay un adagio, creo que es, que el que puede lo más, puede lo menos. Si Dios está con nosotros en esos momentos difíciles, en esos momentos en que pocos están, si puede lo más, puede lo menos. Es decir, estar en esos momentos alegres, esos momentos gozosos que Él mismo nos da con su gozo que es especial. Entonces, a fin de cuentas, tenemos que buscar ser fieles, porque tenemos un Dios que está muy cerca de nosotros y que quiere alegrarse con nuestros actos. ¿Puedes orar para finalizar, Pablo? Ya. Señor, te damos gracias en este momento que estamos acá, Gran Rey. Te doy gracias por este momento que nos permite conversar, Señor, charlar acerca de lo que tú nos hablas, Señor. Dios, te doy gracias porque tú eres cercano a nosotros. Te doy gracias porque tú estás siempre allí con nosotros. Tú nos acompañas a pesar de los mal momentos, del buen momento, sin importar la era. Tú eres inmutable, no nos abandonas, Señor. Te doy gracias porque a pesar de que a nosotros a veces nos cuesta, a pesar de que a veces nosotros ni siquiera te tenemos en cuenta, tú sigues allí, Señor. Padre, te quiero pedir por favor que puedas bendecir a Daniel, Señor. Bendice a Diego, que aunque hoy día no nos acompañe, Señor, sigue usándolo, Gran Rey. Padre, te pido por favor que puedas bendecir a cada uno de los oyentes que están aquí, Señor, sean cristianos o no, Señor. Muéstrales esta cercanía tuya, Señor. Sal a su encuentro como lo hiciste con el Hijo pródigo, Dios. Te doy gracias por todas estas cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Dios. Amén. Amén. Entonces nos vemos en el
siguiente episodio. Esperamos que sea en 2 semanas como ha sido hasta ahora. Y si quieren que nos adelantemos y que quizá de repente hagamos episodio con 1 semana de diferencia, también pueden dejarlo en los comentarios de Spotify. Pero de momento nos vemos en 2 semanas. De hecho, si es que ustedes quieren que nosotros hagamos capítulos semanales, más que solo decir eso, dejen un tema también. Sí, por favor. Entonces eso sería, y nos estamos escuchando. Adiós. Adiós.